Al trabajar en un entorno de oficina, podría verse expuesto a riesgos ergonómicos, los cuales pueden provocar trastornos musculoesqueléticos. Estos trastornos se conocen comúnmente como MSDs por sus siglas en inglés y constituyen una gran cantidad de reclamos por lesiones en el lugar de trabajo. OSHA ha desarrollado pautas específicas de la industria para brindar orientación específica y útil para la reducción y ayudar a los empleados y empleadores a minimizar las lesiones. Aún en el caso de que no existan pautas específicas para su oficina, los empleadores tienen la obligación, según la cláusula de obligaciones generales, de mantener el lugar de trabajo libre de riesgos graves reconocidos, incluyendo los riesgos ergonómicos. El costo físico, emocional y económico asociado con los MSDs es mucho mayor que la prevención de tales lesiones. Los trastornos musculoesqueléticos generalmente se refieren a una lesión o daño del músculo esquelético, tendones, huesos, ligamentos, articulaciones, nervios, vasos sanguíneos o tejidos blandos relacionados, incluidos distensiones, esguinces e inflamación. La causa más común de los MSDs es la sobrecarga física extenuante o el uso repetitivo de una articulación o un grupo de músculos en particular, comúnmente denominados trastornos por estrés repetitivo. Este video le brindará información sobre los distintos tipos de MSDs que podría sufrir y le ayudará a explicar la ergonomía y cómo la ergonomía puede ayudar a minimizar sus riesgos y lesiones. Este programa de capacitación instruirá a los empleados sobre lo siguiente: definición de ergonomía, síntomas de trastornos musculoesqueléticos, efectos sobre la salud, identificación de problemas, formas de controlar o reducir peligros, factores y controles de riesgo y capacitación. Muchos empleados piensan erróneamente que trabajar en un entorno de oficina está libre de riesgos asociados con los MSDs, pero ese simplemente no es el caso. Los MSDs ocurren en la oficina y a veces generan reclamos de compensación laboral. Los beneficios de un programa de seguridad ergonómica incluyen una disminución del riesgo de lesiones, una mayor eficiencia en la productividad, una mejora de la moral y menos días laborales perdidos. La palabra ergonomía proviene del griego ergon, que significa trabajo, y nomia, que significa natural. Sin embargo, la palabra ergonomía no implica principios naturales de trabajo. La ergonomía es el proceso de desarrollo y diseño de áreas de oficinas para que sean fáciles de usar, utilizando herramientas y equipos para reducir la tensión o los movimientos repetitivos, y enseñando a los empleados métodos de trabajo adecuados, postura correcta y técnicas para levantar seguras. Diferentes trabajos y tareas de oficina pueden producir una amplia gama de síntomas de MSDs que van de dolores musculares y dedos entumecidos hasta una visita al hospital. Los síntomas pueden aparecer repentinamente a partir de un solo incidente, como sentarse incorrectamente en un escritorio, ocurriendo gradualmente durante un periodo de tiempo. No reconocer las señales de alerta tempranas podría permitir que los pequeños problemas se conviertan en lesiones graves. Aunque los síntomas no necesariamente conduzcan a una lesión musculoesquelética, los empleados siempre deben informarlos inmediatamente a su supervisor. Luego, se debe evaluar el área de trabajo y las posturas de trabajo de los empleados y efectuar los cambios necesarios. Ser proactivo en lo que respecta a su seguridad y la de quienes lo rodean es clave para la prevención de los MSDs. Algunos posibles síntomas incluyen dolor o molestias en las manos, muñecas, brazos, cuello, hombros, espalda, piernas o pies, entumecimiento, calambres, fatiga, tensión, sensación de ardor, debilidad, hinchazón, rigidez, enrojecimiento u hormigueo en el área afectada. Las personas que trabajan frente a computadoras pueden sufrir dolores de cabeza por estrés, ojos secos con picazón o dolor y visión doble o borrosa. Los MSDs pueden afectar la capacidad para realizar tareas laborales normales, tareas físicas en el hogar y muchas actividades recreativas.
Los síntomas se pueden convertir en condiciones que requieren tiempo alejado del trabajo, fisioterapia prolongada y en muchos casos cirugía. Algunas condiciones de salud que se deben tener en cuenta incluyen distensiones musculares en el cuello, la espalda, los hombros y las piernas. El síndrome del túnel carpiano es causado por la presión ejercida sobre el nervio mediano en la muñeca. El área donde el nervio ingresa a la mano se conoce como túnel carpiano. De ahí el nombre de síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano suele observarse en trabajadores de oficina que utilizan constantemente el teclado de una computadora. Es una de las principales quejas que tienen los trabajadores de oficina. Este nervio proporciona sensación y movimiento a muchas partes de la mano, y cualquier presión sobre el nervio provoca dolor, entumecimiento, hormigueo y otras molestias. La tendinitis es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, que es la estructura fibrosa que une el músculo al hueso. La bursitis es la inflamación del saco lleno de líquido conocido como bursa, que se encuentra entre un tendón y la piel, o entre un tendón y un hueso. La bursitis es comúnmente causada por un traumatismo o infección crónica por uso excesivo, lo cual causa dolor y sensibilidad en las articulaciones, rigidez y malestar, hinchazón o enrojecimiento de la articulación. Para determinar si podrían existir condiciones en el lugar de trabajo que contribuyan a que los empleados desarrollen MSDs, se deben utilizar y observar ciertos pasos. Se debe realizar una revisión y análisis completa de los registros de lesiones y enfermedades para determinar si existe un patrón de lesiones relacionadas con la ergonomía en ciertos trabajos o tareas laborales. La revisión puede incluir una revisión de los registros de OSHA 300 y los formularios 301 de referencia, reclamos de compensación laboral de los empleados, informes de los empleados sobre problemas con las condiciones laborales, registros de ausentismo de los empleados, especialmente en diferentes departamentos, para indicar si existe un patrón identificable. Como parte de la revisión, se debe realizar una evaluación de riesgos para todas las áreas de trabajo, las tareas realizadas y los equipos y herramientas utilizados para identificar posibles problemas ergonómicos. La gerencia debe determinar si las tareas laborales presentan riesgos ergonómicos que puedan contribuir a los MSDs. Se debe obtener la opinión de los empleados sobre posibles problemas ergonómicos relacionados con ciertos trabajos. La temperatura adecuada del aire de la oficina podría afectar a los empleados, aún no siendo un verdadero problema de ergonomía. Debido a esto, OSHA tiene algunas regulaciones de temperatura en el lugar de trabajo que establecen que los empleadores ajusten el termostato entre 68 y 78 grados. La gerencia debe hablar con los empleados, realizar encuestas sobre síntomas y utilizar cuestionarios para los empleados. Otros posibles indicadores de condiciones que podrían conducir a MSDs incluyen una disminución en el desempeño laboral, problemas de control de calidad, empleados sacudiendo los brazos y manos o girando los hombros debido a la molestia física. Los empleados modificando voluntariamente sus estaciones de trabajo, como reposicionar los monitores de computadora para aumentar la comodidad, y los empleados trayendo y usando productos ergonómicos a la oficina, tal como una muñequera. Conocer los síntomas, los factores de riesgo y ser capaz de identificar los problemas es solo una parte de la solución. Crear un área de trabajo más segura y ergonómicamente correcta es la última pieza del rompecabezas. La jerarquía de controles de 3 niveles es generalmente reconocida como la mejor estrategia para controlar los riesgos en el lugar de trabajo, incluyendo los riesgos ergonómicos. Los controles de ingeniería generalmente se consideran el mejor y primer enfoque para prevenir y controlar los peligros en el lugar de trabajo, incluyendo los MSDs. Los controles de ingeniería implican el diseño del trabajo, incluyendo la estación de trabajo, configuración, la selección
y el uso de herramientas y métodos de trabajo para tomar en cuenta las capacidades y limitaciones de la fuerza laboral. Los controles administrativos son prácticas y políticas en el lugar de trabajo diseñadas para reducir o prevenir la exposición a factores de riesgo ergonómico. Es importante señalar que los controles administrativos no eliminan los riesgos laborales como lo hacen los controles de ingeniería. Los controles administrativos implican cosas como cambio de horario para proporcionar más descansos o rotación laboral, más capacitación de los empleados sobre los factores de riesgo y enseñanza de técnicas de trabajo correctas para reducir la tensión y el estrés. Al realizar las tareas de cada puesto de trabajo, estos controles pueden ser un resultado directo de la evaluación del lugar del trabajo. Los equipos de protección personal se consideran la última línea de defensa, como control de vibraciones, guantes, rodilleras y diversos aparatos ortopédicos que brinden cierta protección a los empleados contra factores de riesgos ergonómicos. Siempre y cuando el uso de dichos artículos no ocasione peligros adicionales, su compañía los considera aceptables para su uso. Obedezca siempre las reglas y normas de su compañía con respecto al uso de equipos de protección personal y otros artículos. Pueden ocurrir diferentes MSDs según el tipo de trabajo y lugar de trabajo. Los empleadores deben estar alertas por si ciertas actividades laborales ponen a un empleado en riesgo de sufrir una lesión, y a menudo depende por cuánto tiempo, la duración, frecuencia, recurrencia, intensidad, magnitud y exposición del empleado a los factores de riesgo en la actividad. Los trabajos o condiciones laborales que presentan múltiples factores de riesgo tendrán una mayor probabilidad de causar un problema musculoesquelético. Es importante revisar el lugar de trabajo y las actividades de los empleados afectados para identificar factores de riesgo relacionados con la ergonomía. La mayoría de los factores de riesgo se clasifican como fuerza, repetición, posturas incómodas y estáticas y contacto. Si bien en este video se analizan muchos riesgos y controles, la lista no es exhaustiva. Debe discutir todos los riesgos, peligros y controles potenciales con su supervisor. Incluso si realiza su trabajo relacionado con la oficina de forma remota, debe discutir con su empleador los horarios de descanso adecuados y cuándo se espera que esté disponible para el trabajo remoto. Su estación de trabajo en su ubicación remota, como una oficina en casa, también debe ser ergonómicamente favorable. La fuerza se define como la cantidad de esfuerzo físico requerido para realizar una tarea o para mantener el control de equipos o herramientas. Los factores de riesgo de fuerza incluyen levantar, transportar o bajar un objeto, empujar o tirar de objetos y agarrar objetos. Los controles de los factores de riesgo de fuerza implican el uso de equipos mecánicos fabricados para levantar, transportar, bajar, empujar, tirar o agarrar objetos siempre que sea posible. Siempre reduzca el tamaño de la carga cuando sea posible y o solicite ayuda si la carga es demasiado grande. Se necesita fuerza de agarre adicional cuando el objeto es pequeño, de forma extraña, resbaladizo o vibra. Acomodando los materiales para mantenerlos frente a usted entre la altura de los hombros y la cintura, manteniendo la altura de trabajo a la altura del codo o aproximadamente. Su escritorio debe estar en orden, los archivadores bien organizados y los monitores de computadora colocados correctamente. Mantener las áreas de suministro y eliminación ubicadas para disminuir la necesidad de girar al alcanzarlas. Utilice técnicas de levantamiento adecuadas al levantar un objeto o carga. Planifique con anticipación. Doble las rodillas y mantenga la espalda recta. Mantenga los pies separados a la altura de los hombros. Apriete los músculos abdominales. Levante el objeto cerca del cuerpo. Levante con las piernas y utilice herramientas eléctricas cuando sea práctico. Mantenga siempre las herramientas limpias, en buen estado y en buenas condiciones operativas. No utilice una herramienta dañada.
La repetición se define como realizar el mismo movimiento o serie de movimientos de forma continua o frecuente durante un periodo prolongado de tiempo, utilizando los mismos músculos y partes del cuerpo. Los factores de riesgo de repetición incluyen tareas laborales con poca variedad en los movimientos del cuerpo o movilidad. Esto conduce al uso excesivo de ciertos músculos o partes del cuerpo. Además, los nuevos empleados que realizan tareas laborales a las que no están acostumbrados pueden sufrir dolor o malestar. Permitir que un empleado tome descansos frecuentes facilita la recuperación, el reposo de los músculos y otras partes del cuerpo. Las posturas incómodas y estáticas son un factor importante que contribuye a los MSDs. Adoptar posiciones no naturales, perjudiciales para la salud o incómodas, causan una tensión excesiva para el cuerpo. Las posturas estáticas indican que se mantiene una postura durante un periodo prolongado de tiempo. Las posturas incómodas o estáticas tienen varios factores de riesgo, incluyendo alcanzar repetido prolongadamente por encima de la altura de los hombros, extender en áreas de trabajo amplias, arrodillarse, ponerse cuclillas e inclinarse sobre otro objeto, doblar o torcer el torso mientras se levanta, inclinarse para trabajar en un nivel inferior, mirar hacia abajo para trabajar, sujetar o usar herramientas en una posición fija o no neutral, mantener posiciones fijas como sentarse o pararse durante periodos prolongados de tiempo, y escribir o realizar otros trabajos con la muñeca doblada. El control de los factores de posturas incómodas o estáticas comienza con un análisis del lugar de trabajo y puede incluir el uso de técnicas de levantamiento adecuadas, cambiar el diseño de la estación de trabajo, usar mesas, sillas, escritorios, etc. de altura ajustable, usar asientos con respaldo y soporte lumbar y apoyabrazos. Limitar los alcances verticales y horizontales a zonas donde los codos permanecen pegados al cuerpo. Mantenga su cuerpo dentro de los 20 grados de la vertical cuando se incline hacia adelante. Y si está de pie durante un periodo prolongado, desplace su peso ocasionalmente de un pie al otro. El estrés por contacto se produce cuando parte de su cuerpo roza o hace contacto con un componente duro o afilado de su escritorio, estación de trabajo, área de trabajo o herramienta. El contacto puede ser ocasional, repetido o continuo. El estrés por contacto generalmente es peor cuando el contacto se realiza repetidamente o durante periodos prolongados a la vez. El riesgo de estrés por contacto ocurre cuando los bordes del escritorio o de las mesas de trabajo presionan los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. Además, el estrés por contacto puede ocurrir al golpear objetos de forma continua. A veces se utilizan pedales para controlar máquinas, lo que genera tensión por contacto. El control de los factores de riesgo de estrés por contacto se puede lograr mediante el uso de una herramienta diferente, como herramientas y equipos eléctricos o motorizados. En unos casos, se puede colocar material acolchado en los bordes de los escritorios o estaciones de trabajo, eliminando los bordes afilados. Si es práctico, el uso de zapatos acolchados, guantes y rodilleras puede reducir o eliminar el estrés por contacto. Varios elementos del entorno pueden afectar la capacidad de los empleados para realizar sus tareas laborales. Entre esos factores de riesgo se encuentran las temperaturas frías, las temperaturas altas, los niveles de ruido y la iluminación. Controlar los factores ambientales puede ser un desafío. Como se indicó anteriormente, se recomienda mantener una temperatura cómoda y constante. Si los altos niveles de ruido resultan problemáticos, intente eliminarlos cuando sea práctico. Reemplace los focos o tubos según sea necesario y utilice pantallas antideslumbrantes en los monitores para ayudar a la visibilidad. La capacitación para la prevención es un factor importante para evitar los MSDs. Los empleados deben comprender las causas de los MSDs, los síntomas y las formas de controlar los riesgos involucrados.
De no existir un programa de seguridad ergonómica, se debe implementar y ser actualizado periódicamente. La capacitación eficaz de los empleados debe contener al menos lo siguiente: cómo reconocer los riesgos y síntomas de los MSDs, procedimientos de la compañía para reportar riesgos y síntomas, uso adecuado de todos los equipos y herramientas, cómo ajustar adecuadamente el equipo de acuerdo con las pautas del fabricante para que se adapte mejor a cada empleado y sus tareas laborales. La prevención de los MSDs es una batalla continua. A menudo, los factores que han sido efectivos en el pasado ya no funcionan. Los equipos más complejos requieren el uso de la capacitación adecuada y observación del desempeño de los trabajadores para reconocer los factores de riesgo de MSDs. Muchas veces las estaciones de trabajo de diseño más nuevo tienen principios ergonómicos incorporados. Si un trabajador desarrolla un MSD, es importante llegar a la causa raíz y evitar que futuros empleados sufran las mismas consecuencias. Sea proactivo